Gloria a Dios. Qué privilegio estar aquí con la hermosa familia panamericana. ¿Cuántos se gozan de ser de la misión panamericana? Es una bendición. Pero antes, ¿cuántos nos gozamos de ser hijos de Dios? Démosle ese fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pastor Armando, Dios lo bendiga. Gracias por ese privilegio. Al pastor Gerardo, a la pastora Marta. Pero yo creo que porque nos ponemos en pie, porque ya pasa el tiempo y se empieza uno a cansar, ¿cierto? ¿Por qué no cantamos una canción al Señor antes de iniciar? Yo me acuerdo hace unos años, estaba aquí en este mismo lugar y se fue la luz, como ahorita un poquito. Y entonces estaba cantando y me tocó a capela. ¿Por qué no cantamos a capela ese coro que yo sé que todos conocen? Yo soy testigo del poder de Dios. Amén. A ver, 1, 2, 3. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Y le dan la gloria a Dios en esta mañana. Amén. Tome asiento. Y bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra. Y voy a dividir, procuro no extenderme mucho, en dos partes. Uno, quiero enfocarlo al tema que es el título de esta convención. Y en esencia es caminar en una visión de transformación. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado a transformar a Colombia? Entonces quiero tocar primero ese punto muy brevemente. Voy a procurar ser muy breve. Y quiero iniciar de la siguiente manera, con ejemplos, antes de ir a la palabra de Dios, de lo que vive el mundo hoy. Y hay un ejemplo muy diciente en Dallas, Texas. ¿Alguien conoce Dallas o ha oído de Dallas? Dallas es una ciudad donde se dice que hay un avivamiento. Se dice que el 20% de la población es cristiana. Hay templos muy bonitos, mucha tecnología, mucha producción en los cultos. Hay calidad en lo que se hace. Y es una ciudad muy parecida a Bogotá porque es una ciudad de mega iglesias, muchas mega iglesias. Pero cuando uno observa, Dallas es una ciudad que tiene un grave problema de moral. Hay mucha inmoralidad. Es una de las ciudades más afectadas por el fentanilo en los Estados Unidos. ¿Han oído la droga de los zombies? Es una ciudad muy afectada por esa droga. Hay un problema muy grave racial en Dallas. Es decir, por una parte el evangelio está creciendo, pero por otra parte también observamos que hay graves problemas. Otro ejemplo es el África. Ustedes recuerdan que por toda la misión hace como 20 años se distribuyó un libro de Reinhard Bonnke que era Evangelismo con Fuego, ¿cierto? Que era naranja, que todos lo tuvimos. Y mirábamos esas imágenes. Yo recuerdo una imagen de ese libro de Lagos, Nigeria. 1.600.000 personas convirtiéndose al evangelio. Gente, millones de personas convirtiéndose. Y entonces empezamos a observar en los siguientes años que esa cosecha la tomó el Islam. Muchos se fueron al islamismo, es decir, había hambre espiritual. Era evidente que había hambre espiritual, pero no había profundidad, al punto que toda esa cosecha, o parte de esa cosecha, se la llevó el islamismo. Pero también hay un ejemplo tremendo en Ruanda. ¿Cuántos vieron esa película Hotel Ruanda? Hace años ya. Ruanda tuvo una grave crisis racial, una guerra racial entre los Hutus y los Tutsis. Eso fue en la década del 90. Se dice que murió más de 1 millón de personas en esa guerra racial. Pero cuando se dio esa guerra racial, las estadísticas decían que el 80% de la población era cristiana. ¿Sabe qué significa eso? Que se mataron entre cristianos. Eso fue lo que sucedió. Hay una ciudad en la India que se llama Nagaland, donde el 80% de la población es cristiana.
pero el 70% de la juventud es drogadicta. Y Colombia, nuestro país, hay estadísticas que hablan que el 20% de la población es cristiana. No estadísticas mías, no soy evangelástico, estadísticas del DANE, del Departamento de Planeación. Y se dice que hay departamentos como el Casanare donde el 35% de la población es cristiana. Usted sabe, por ejemplo, que el Casanare, los últimos 2 gobernadores son cristianos. O sea, el anterior gobernador era cristiano, que hoy es senador. El actual gobernador es cristiano. Y la que va punteando en las encuestas es cristiana. Eso, bueno, demos la gloria a Dios por eso. Pero yo les pregunto, ¿el país está peor o está mejor? Entonces yo les quiero hacer una pregunta. No se va a ofender con la pregunta que les voy a hacer. Es más, yo no creo en esto que voy a decir. Solo quiero introducir lo que quiero hablar hoy. Y es cómo el evangelio puede generar semejante caos. ¿Cómo es eso que el evangelio avanza, se extiende, pero por otro lado las sociedades están peor? Y alguien dirá, la Biblia lo profetizó. La maldad aumentará en la tierra, pero también la Biblia nos enseña que mientras el Espíritu Santo y la iglesia estén en esta tierra, debe verse el resultado de la palabra de Dios y la transformación. Vamos a la palabra de Dios, leamos ese texto muy conocido por todos nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice la Biblia, y debemos leer y volver a releer esta palabra. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el versículo 20, que guarden todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto trae respuesta a lo que acabamos de hablar, porque a pesar de que la iglesia avanza, la iglesia se extiende, la gente se convierte, la sociedad está peor. Y este texto nos enseña varios elementos. Dice la Biblia que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio. Y por supuesto tenemos que seguir predicando el evangelio, cada vez más, con más fortaleza, con más arrojo, con más denuedo, como dice la Biblia. Pero también dice, haced discípulos. Y esto empieza a responder un poco la pregunta. Hemos entendido el discipulado en la transformación del individuo. Es decir, hemos enfocado el discipulado en el individuo. Nos hemos enfocado en discipular al individuo. Pero la Biblia dice, id de hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que tú y yo hemos sido llamados a discipular la nación. Es decir, que esto nos lleva a entender un elemento muy importante, que tú y yo no solo hemos sido llamados a pastorear esa iglesia local, o esa zona, o ese grupo de iglesias, o esas familias, sino que Dios te ha llamado a discipular a Colombia para Cristo. Mi papá tiene una frase, hace mucho no se la escucho, pero es de él. Cuando ve que el mensaje no está llegando, dice, y bajaron los amenes. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado a pastorear a Colombia para Cristo? Es entender que Dios no solo nos ha llamado a pastorear esa iglesia local. Muchas veces, y momentos como los que se han vivido los últimos años después de la pandemia, que las membresías han bajado, ¿cierto? Y yo creo que algo de lo que le da más duro a un pastor es ver un templo vacío. ¿Le da duro o no le da duro? ¿Cierto? Y a veces hay personas que se deprimen porque dicen, ¿qué pasa? Y alguna vez decía mi mamá hablando de eso, vivimos muy preocupados de llenar las 4 paredes y se nos ha olvidado que Dios nos ha llamado a pastorear a Colombia, a Bogotá, a la ciudad donde Dios te ha puesto. Es decir, que debemos entender que no solo es esa función en la iglesia local, sino entender que Dios nos ha entregado a Colombia para Cristo. Cuando el país va mal, nosotros debemos preocuparnos porque el país va mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado la autoridad espiritual en la nación.
Cuando las cifras de inseguridad en tu ciudad, de abuso sexual infantil, de consumo de drogas, de crisis económicas están afectando tu ciudad, tu municipio, tu región, eso te convoca a ti, me convoca a mí, porque Dios nos ha llamado a discipular a Colombia para Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? También hemos entendido el mandato de bautizar. Dice, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, debemos bautizar a las personas que han crecido en la fe y tienen un conocimiento profundo de la palabra y han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Es más, muchas veces bautizamos personas que se han bautizado solo en el nombre de Jesús. ¿Les ha pasado? Yo creo que les ha pasado a ustedes. No, tiene que volverse a bautizar porque la Biblia dice que es en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos buenos en eso y tenemos que seguir haciéndolo. Pero también nos falta lo siguiente, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Todas las cosas. Y aquí tenemos otro elemento que nos ha faltado. No hemos enseñado todas las cosas que Dios nos ha mandado. Somos fuertes en el evangelismo, somos fuertes en el estudio bíblico, pero nos falta enseñar otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de los sermones que usted predica en su iglesia los domingos hablan acerca de la sexualidad? Bajo el orden bíblico, por supuesto. ¿Cuántas familias cristianas se destruyen o cuántos hogares cristianos se destruyen? Porque hay parejas que tienen problema en su sexualidad, por ejemplo. Y no estoy hablando, sino estoy hablando de lo del orden bíblico. ¿Cuántos de los sermones que usted enseña hablan, por ejemplo, de observar al cuerpo como el templo del Espíritu Santo? Y yo no vengo a que usted, por favor no me malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy hablando de vanidad, no estoy hablando de hedonismo, pero estoy hablando que muchos de los nuestros han partido antes de tiempo por ser irresponsables en su alimentación, por ser irresponsables en no descansar, elementos como esos. Muchos de los nuestros. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de los sermones que nosotros enseñamos en las iglesias están enfocados, por ejemplo, a temas de gobierno? Los hermanos que se sientan en los templos que ustedes pastorean, muchos tienen una mentalidad pagana y votan como paganos. Hace 15 días estaba en una iglesia y entonces estaba hablando un tema de gobierno. Estamos en elecciones y en Bogotá hay un candidato a la alcaldía que se llama Gustavo Bolívar, el candidato del petrismo, ¿no? De la primera línea, ¿cierto? Bueno, de las narconovelas, todo eso. Y entonces a la salida estaba mi esposa ayudándome y una hermana se le acerca y le dice, todo lo que ustedes me dijeron es verdad. Lo único que no me gustó fue que hablaran mal de Bolívar, porque Bolívar es un buen hombre. Solo le falta ser cristiano. Y mi esposa le dijo, pues le falta todo. Es decir, ¿cuánta de nuestra gente, por ejemplo, votó por el actual presidente de Colombia? ¿Pero por qué? Porque por temor, no sé, ¿por qué más? No hemos hablado todas las cosas que Dios nos ha mandado. Mire, la Biblia nos enseña que Dios creó 3 instituciones. Dios creó la familia. ¿Cuántos creen que la familia es una bendición? Dice la Biblia, y creó Dios, varón y hembra los creó, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread. La familia es una bendición de Dios, la familia es la idea de Dios. Y eso hay que enseñarlo, porque los jóvenes de nuestras iglesias dicen, pero ¿por qué hablan en contra de la comunidad LGBTI si eso es amor? ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Y cada vez se lo dicen más. También la Biblia dice que Dios creó el gobierno civil. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios crea una institución, porque la maldad era tanta en la tierra que empezó a presentarse el derramamiento de la sangre inocente, y por lo cual Dios tuvo que establecer, bajo el modelo de la justicia, el modelo de proteger al inocente y castigar al delincuente. Proteger al débil y castigar al malhechor. Y esto hay que enseñarlo. El gobierno civil fue creado por Dios para proteger al inocente y castigar al delincuente. No fue creado para nada más.
Pero hoy nuestros hermanos en los templos citan ese texto bíblico que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Estado, que me da subsidios, salud, educación, trabajo. Cuando la Biblia muestra que Dios no creó el gobierno civil para eso. Dios creó el gobierno civil para proteger al inocente y castigar al delincuente. Y la Biblia también nos enseña que Jesús estableció su iglesia, los lavados por la sangre del Cordero, que somos todos nosotros, y le damos la gloria a Dios. Pero nos ha faltado enseñar todas las cosas. Tremendo eso. También ese elemento de enseñar todas las cosas, hay algo que nos ha afectado y que aún nos afecta a todos nosotros. Y es algo que se ha denominado el dualismo cristiano o el secularismo cristiano. Y eso nos permea mucho a nosotros. Y es en esencia la separación de lo santo y de lo secular. Eso es una herencia católica que nosotros recibimos. Por ejemplo, el catolicismo separa a los laicos, ¿cierto?, del clero. Es un elemento muy marcado. Nosotros los cristianos entendemos que todos somos sacerdotes para Dios. Todos servimos a Dios, no solo los sacerdotes, ¿cierto? Y eso se ha arraigado mucho en la cultura, separar lo santo de lo secular. Entonces hay actividades para nosotros que son santas y hay actividades que para nosotros son seculares. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido una reforma doctrinal, pero no hemos recibido la reforma cultural, porque no somos hijos de la reforma, nosotros somos hijos de la contrarreforma. Es decir, a nosotros nos llegó fue la conquista española, más o menos a la misma época que inició el movimiento de la contrarreforma, de la defensa del catolicismo. Entonces en nuestra cultura hay una separación entre lo santo y lo secular. Entonces para nosotros es santo la fe, ojo con esto, no santa fe, sino la fe en Cristo. Para nosotros es santa la gracia, las misiones, la ética, la teología, el evangelismo, las devociones son santas. Es más, el domingo es santo. Pero hay otros elementos que son seculares. Por ejemplo, el trabajo es secular. Entonces preguntamos: hermano, ¿en qué trabaja usted? Secularmente, ¿cierto? La razón es secular, el pensamiento es secular, los negocios son seculares, la política es secular, la ciencia es secular, la economía es secular, los medios de comunicación seculares y el arte es secular. Los días de la semana son seculares. Hay elementos santos, hay elementos seculares. ¿Por qué pensamos esto? Porque no venía una reforma. Hubo un sociólogo colombiano que se llamaba Orlando Fals Borda. Era presbiteriano, cristiano. Y alguna vez me tocó leer en el seminario una carta que Fals Borda le enviaba a la iglesia presbiteriana en una convención así como esta. Y esta carta decía que Colombia necesitaba una reforma. Era lo que decía este hombre. ¿Por qué no nos ha llegado una reforma? Porque seguimos separando lo santo de lo secular. Entonces resulta que la pastora Ruth, que está por acá, observa que el domingo una pareja de la iglesia, es más, unos líderes de la iglesia no asistieron ese domingo a la iglesia. Y entonces la pastora Ruth, que es una mujer diligente en el pastorado que Dios le encomendó y las almas que Dios le encomendó, entonces llama a esta pareja y les dice: hermana, los extrañé en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron? Y entonces resulta que la hermana le dice: pastora, lo que pasa es que yo tuve una pelea terrible con mi esposo el sábado y nos peleamos horrible. Y entonces al otro día íbamos a ir para la iglesia y mi esposo me dijo: ¿a qué vamos a ir a la iglesia? Perdóneme la expresión, ¿a hacerle morcillas al diablo? ¿Sabe por qué ese hermano dijo eso? Porque él entiende que el sábado es secular y el domingo es santo. O resulta que estamos aquí alabando a Dios, levantamos las manos en la convención de la Misión Panamericana y adorando a Dios. Resulta que un hermano se sube al carro, sale aquí a la avenida Boyacá. Dijo el pastor Carlos Aririo, por la 30 porque la Boyacá está cerrada. Sale a la Boyacá y entonces esos conductores bogotanos, que son una bendición, que forman el carácter de los creyentes de Bogotá, cierra al hermano
Y entonces ese hermano que hace un minuto estaba levantando las manos en este lugar, le recuerda a la progenitora al conductor. ¿Sabe por qué? Porque ya salió del lugar santo. ¿Sí o no? Pero mire que la Biblia no enseña eso. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Mire lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de... Esto lo entendió Lutero muy bien. Y él hablaba algo que se expresó como corandeo. Corandeo es una frase latina, o del latín mejor. Deus, pues es Dios. Coran significa pupila de ojo dilatada, ojo abierto. Es decir, esta frase da a entender que usted y yo, en todo momento y en todo lugar, los ojos de Dios están sobre nosotros. En todo momento y en todo lugar, ante la presencia de Dios estamos. Es decir, que no nos podemos esconder de su presencia. ¿De dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? En todo momento y en todo lugar, ante la presencia de Dios estamos. Mire, el día que nosotros y la gente que pastoreamos entendamos que en todo momento y en todo lugar, ante la presencia de Dios estamos, este país tiene que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque ese humilde taxista, que cada mes le suben 800 pesos a la gasolina, que en octubre no le subieron, parece que porque hay elecciones, pero no se sabe por qué más, no se siente tentado. Entonces, ese humilde taxista, escuche esto, que se siente tentado a ponerle muñeco al taxímetro. ¿Cuántos de los que están aquí que cogen taxi viven mirando el taxímetro desde que se suben hasta que se bajan? Yo soy uno de esos. ¿Cierto? Entonces ese humilde taxista cristiano entiende que lo que hace es para la gloria de Dios, no le pone muñeco al taxi. Esa humilde secretaria cristiana trabaja con diligencia y con excelencia cuando el supervisor la ve, como cuando el supervisor no la ve. Y ese pastor temeroso de Dios prepara ese sermón con excelencia cuando van pocos o cuando van muchos, porque lo hace para la gloria de Dios. Ese día este país tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque entendemos que todos los días ante la presencia de Dios estamos. Quiero finalizar esta primera pequeña parte con estas imágenes y este video. Miren este video. Pues era hasta ahí. ¿Alguien sabe qué era ese video? Alguien me dijo que era el gospel y que el payasito que estaba ahí era Barack. No, es la marcha del orgullo gay. Eso fue el 28 de junio de este año en el Parque Simón Bolívar. La que está ahí, lo que pasa es que no escucha bien, pero la que está hablando es Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Y dice ella, hoy en la marcha del orgullo gay, celebrando 40 años de la marcha, más de 100,000 personas, habían 100,000 personas en el parque, gritando, bueno, impulsando que en Bogotá se puede ser, impulsando una noble causa llamada la ley trans ya, que es la anterior imagen, la ley trans ya. Ellos hicieron todo ese mes, ellos en junio hacen muchas cosas y están impulsando la ley trans, que ya fue radicada el 20 de julio en el Congreso de Colombia. Esta ley establece que los niños mayores de 5 años pueden ya decidir su orientación sexual. ¿Eso qué significa?
que si un niño considera que no es hombre, sino que es mujer, entonces el sistema de seguridad social, es decir, la EPS, tiene que pagarle los tratamientos de hormonización. Y aparte, si se quiere lacerar sus genitales, lo puede hacer. Gratis, porque, bueno, gratis, no hay nada gratis en la vida, los impuestos los pagan, ustedes lo van a pagar. Y aparte de eso, si el padre se opone, pues da pérdida de patria potestad a los padres. Esto no es Inglaterra, esto no es Canadá, esto es Colombia en el 2023. Pero también en primer debate tenemos la ley de los inconvertibles. Ya pasó primer debate, le quedan 3. La ley de los inconvertibles expresa de que todo ministerio, organización que trabaje en liberación para la comunidad homosexual, pues se entiende como una tortura psicológica, espiritual, física, y esto da cárcel para los ministros, para las personas que trabajan en liberación, y pérdida de personería jurídica para las organizaciones, entre ellas iglesias, que hagan esto. Pero no solo eso, sino que en Colombia en el último año el secuestro ha aumentado un 90%. La extorsión ha aumentado un 23%. Ustedes lo están viviendo en sus regiones. El hurto ha aumentado un 24%. Esto yo lo miré hace más o menos 2 meses. Hasta hace 2 meses, porque ya ha aumentado. Las masacres, han habido 57 masacres con 187 víctimas fatales. Volvió el plan pistola contra la policía. Hoy están pagando 3 millones de pesos para matar vigilantes, ni siquiera policías. O sea, desde vigilantes que matan ya y pagan por eso. Las exportaciones de Colombia han caído un 14% y la inversión extranjera directa ha caído un 10.3%. Y alguien dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Miren estas imágenes que van a salir aquí en la pantalla. La siguiente. La corrupción ha aumentado en Colombia. Entonces, para finalizar esa parte, hermanos, pastores, líderes de Colombia o de la región central, debemos caminar una visión de transformación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie por un momento? Y vamos a orar por Colombia. Y no solo vamos a orar por Colombia, sino que vamos a orar por nosotros mismos, para que Dios nos use. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro? Levanta sus manos y le dice: Señor, gracias, Padre. Gracias por Colombia. Gracias porque amamos a Colombia. Porque este es el país donde tú nos has puesto, Señor. Ten misericordia de Colombia, Señor. Padre, hoy como iglesia, Señor, clamamos que tú tengas misericordia de Colombia, Señor, Padre. Y nos uses, Señor, como instrumentos de transformación. Gracias por la palabra que hemos recibido del pastor Armando, del pastor Carlos Alirio, del pastor Héctor, Señor, que nos han moldeado un legado, Señor, Padre, así como también el pastor Ignacio, el pastor Machuca y el pastor Carlos Moreno, el pastor Julio Pérez, Señor, y todos los ancianos, el pastor Salvador, Señor, también que lo tienes con nosotros, y te damos las gracias por eso, Señor. Ese legado, Señor, de firmeza, de santidad, de integridad, de permanencia, se traslade a todos nosotros, y que tú nos uses en este tiempo para transformar a Colombia bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Padre, clamamos por un avivamiento en los 1102 municipios, en los 32 departamentos, pero en todas las áreas de la sociedad. Que veamos, Señor, la educación, el gobierno, la empresa, el arte, los medios de comunicación como campos misioneros. ¿Cuántos profesores han levantado en tu iglesia? Hoy los niños son educados por el secularismo, por la comunidad LGBTI, y nosotros debemos arrepentirnos y pedirnos perdón, porque tal vez en 20, 30, 40 años no hemos levantado ni un profesor para la universidad, para el colegio, para la escuela y en diferentes áreas. Dile: Padre, úsanos, Señor, Padre, que la luz de Cristo alumbre a Colombia, Señor, en estas próximas décadas. Usa a la misión panamericana, Señor, Padre, creyendo que Colombia es transformada bajo la poderosa mano de Jesucristo, Señor. Levanta a este pueblo de sus lomos, levanta líderes, Señor, en las diferentes áreas de la sociedad, y que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Amén.
Tome asiento, por favor. Y cuando me dijeron que tenía el privilegio de hablar, de predicar la palabra, mejor, pues sentí en del Señor hablar de este tema. Es un tema que Dios me dio hace 2 años. Alguien dirá, pero 2 años. ¿Y por qué lo predica después de 2 años? Porque todos los días me toca vivirlo. Y se ha hecho un rema en mi vida. Y acabamos de hablar de la transformación de la nación, ¿cierto? Y es algo importante entender que la transformación va de lo pequeño a lo grande. Y en eso a veces nos hemos equivocado. Pensamos que la transformación va de lo grande a lo pequeño. Pero la transformación realmente va de lo pequeño a lo grande. Primero debemos ser transformados nosotros, la familia, la iglesia, para después sí transformar la nación. Y Dios me dio esta palabra que he titulado aléjate de la murmuración. Dile al que está a tu lado, aléjate de la murmuración. Santiago capítulo 3 versículo 5. Santiago capítulo 3 versículo 5 en adelante. Dice la Biblia, así también la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aléjate de la murmuración. Este es un tiempo para que nos alejemos de la murmuración. Hicimos una encuesta en el equipo de trabajo nuestro. Le hicimos una encuesta a 1,200 pastores de Bogotá. Y de esos 1,200 pastores, el 40%, escuche esto, el 40% expresaba que su situación económica había empeorado en los últimos 4 años. Es decir, posterior a la pandemia. También hay mucha frustración en estos tiempos. Hay gente que ha cerrado sus iglesias o ha cerrado las iglesias que Dios le ha permitido pastorear. Y en tiempos como los que hemos vivido, el Señor nos dice que nos alejemos de la murmuración. La murmuración tiene muchos elementos. Además, la murmuración es un pecado muy sutil. Es muy sutil, muy fácilmente podemos caer en la murmuración, y ahorita voy a hablar un poco sobre eso. Es muy sutil. Pero además la murmuración es un pecado muy común en el ministerio, entre los ministros, entre los pastores, entre nosotros. Es muy común, y por eso el Señor nos habla de que nos alejemos de la murmuración. Hay elementos de la murmuración. Un elemento de la murmuración es el prejuicio. Somos muchas veces muy prejuiciosos. Muchas veces no queremos a una persona sin conocerla. Y no la queremos por lo que hemos oído de esa persona, sin darle la oportunidad de ¿qué? De conocerla. ¿Nos pasa o no nos pasa? Es decir, el prejuicio es una opinión preconcebida. A veces uno se gana enemigos en el ministerio, en la vida, gente que ni lo conoce a uno, pero aún por lo que han escuchado, ya hay una barrera, ya hay un prejuicio. Otro elemento de la murmuración es la queja. El pueblo de Israel se quejaba. Ese es otro elemento. El resentimiento, el disgusto con algo. Es decir, la queja en esencia es resentimiento, disgusto con algo o con alguien que se materializa con expresiones orales, la queja. Otro elemento de la murmuración es la crítica.
Es decir, descalificar a otros, se les descalifica. Otro elemento es la censura, así que se le anula a la persona. Otro elemento es el chisme. Otro elemento de la murmuración es el chisme. ¿Cuántas iglesias se han destruido por el chisme? Este es un pecado muy común entre los cristianos. Otro elemento es el desacreditar, es decir, disminuir la imagen de alguien. Otro elemento de la murmuración son las mentiras. La mentira, el maldecir, el calumniar. Y hay otro que es el refunfuñar. ¿Alguien sabe qué es el refunfuñar? ¿Alguien lo sabe? Ese es muy común. Por ejemplo, alguien dice que Millonarios es el mejor equipo de Colombia. Es mejor que el Tolima, que el Bucaramanga, que Santa Fe y que Nacional. ¿Sí escucharon el refunfuñar de la gente diciendo, ¡ja! Eso es refunfuñar. Son elementos que tiene la murmuración y que si de verdad con humildad nos presentamos delante de Dios, empezando por mí que estoy acá, debemos arrepentirnos delante del Señor. ¿Por qué debemos alejarnos de la murmuración? Número uno, debemos alejarnos de la murmuración porque en ella hay pecado. Debemos alejarnos de la murmuración porque en ella hay pecado. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La murmuración es un pecado muy grave. Bueno, todos son graves, pero hablando de él profundamente, la murmuración es grave porque denota el pecado de la desconfianza. Escuche esto. Es una demostración de la desconfianza y de la incredulidad. Es una demostración de que Dios no es suficiente para ti. La murmuración denota desconfianza en Dios, denota incredulidad en Dios y denota que Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque la murmuración viene de que ponemos nuestra vista en la dificultad y no en el poder de Dios. Tremendo eso. Éxodo capítulo 16, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 16, versículo 9. Dice, y dijo Moisés a Aarón. Éxodo capítulo 16, versículo 9. Dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Usted ha leído acerca de la ofrenda al holocausto? La ofrenda al holocausto habla de que era una ofrenda que el fuego nunca se apagaba. ¿Por qué? Porque se quemaba el sacrificio hasta que subía ante Dios como ofrenda, como olor fragante. Y tenía esa característica la ofrenda del holocausto, nunca se apagaba. El fuego siempre andaba o estaba encendido en el altar. Pues bien, aquí vemos lo inversamente proporcional. Era tal la queja y tal la murmuración que subió al trono de Dios. No sé si a usted le impacta, pero a mí me impacta mucho. Era tanta la murmuración en el pueblo que Jehová había oído la murmuración del pueblo y se levantó como afrenta contra Dios. La murmuración es pecado porque va en contra de la ley de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 15 hay otro texto en el Antiguo Testamento que dice, Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. Pero cuando murmuramos vamos contra la ley de Dios, por lo menos en el tema del falso testimonio. Entonces la murmuración es pecado porque va contra la ley de Dios. La murmuración es pecado porque daña las relaciones interpersonales. ¿Usted recuerda en los 10 mandamientos cuando se habla del no matarás? Y cuando el Señor Jesús habla
acerca de los mandamientos en el Sermón del Monte, expresa que con palabras también asesinamos. Tremendo eso. ¿Por qué? Porque esa murmuración contra otro va contra la dignidad que Dios ha puesto sobre cada ser humano, sobre el aliento de vida que Dios ha soplado sobre cada ser humano, sobre lo que Dios ha establecido sobre el ser humano. Mire, yo sé que usted lo ha visto, cuando hay chisme en la iglesia, esas personas que fueron afectadas por el chisme, ¿vuelven a ser los mismos o no? Muy difícilmente, porque la murmuración tiene un ingrediente que daña las relaciones interpersonales. La murmuración es pecado porque trae división, escuche esto, trae división. Pero también la murmuración es pecado porque demuestra una memoria corta. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que tenemos una memoria muy corta. ¿Usted no se ha dado cuenta que el ser humano es muy desagradecido por naturaleza? Yo creo que todos ustedes han vivido en el ministerio el desagradecimiento de muchos que tal vez casaron, les dieron la palabra, enterraron a sus familiares y los dejaron. El ser humano es muy desagradecido por naturaleza. Y la murmuración es una demostración de tener una memoria corta. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Decía el pastor Carlos Aririo, todo ha sido por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios y la gloria de Dios. Y es más, la vemos todos los días. Pero la murmuración es un pecado porque demuestra una memoria corta. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Demuestra una visión corta. Mire, eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quejaba. Es el mejor ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía la gloria de Dios todos los días. ¿La veía o no la veía? Caía maná del cielo. Estaba la columna de nube, la columna de fuego protegiéndolos del calor, del frío. Veían la gloria de Dios todos los días. Es más, usted recuerde que llegó un momento en el cual Dios estableció que en el día de reposo no se recogiera ¿qué? El maná. Pero esta gente era tan tremenda que recogían más y terminó pudriéndose. ¿Así fue o no fue? Tremendo eso. Y uno dice, pero yo creo que todos cuando leemos acerca del pueblo de Israel en el desierto decimos, pues esta gente era terrible. ¿Quiere que le diga algo? Nosotros somos iguales. Porque vemos la gloria de Dios todos los días. O mejor dicho, ni siquiera nos damos cuenta que la gloria de Dios se manifiesta en nosotros todos los días. El solo hecho de levantarnos cada mañana es una manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Por eso la murmuración es pecado. Y la murmuración, por supuesto, trae desagradecimiento. Demuestra el desagradecimiento. Entonces, número uno, debemos alejarnos de la murmuración porque la murmuración es pecado. Número dos, debemos alejarnos de la murmuración porque la murmuración genera un ambiente inconveniente, un ambiente inapropiado para tener comunicación o comunión con Dios. Genera un ambiente inconveniente. Es difícil. La Biblia nos enseña, nos muestra a Dios como persona. Es más, la Biblia nos muestra, hay textos que nos muestran expresiones de agrado o desagrado de Dios. ¿Recuerdan ese texto que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Es una expresión de ¿qué? De desagrado. También la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Es una expresión de ¿qué? De agrado, porque Dios también expresa sentimientos, porque es una ¿qué? Persona. Y hay muchos textos y podríamos quedarnos mucho tiempo aquí hablando sobre este tema. Pero en un ambiente de murmuración, escuche esto, Dios no se puede manifestar. No sé si a usted le ha tocado vivir una experiencia desagradable en la cual llega a un lugar donde están peleando o están gritando
¿Qué pasa cuando usted llega a un lugar donde están peleando, se están gritando boca a boca dos personas? ¿Usted qué hace? Usted entra, ve y hace esto. Vuelve y cierra y dice ¿qué? Y se va. Así produce en el ambiente espiritual un lugar donde hay queja, donde hay crítica, donde hay murmuración. Es un ambiente inconveniente para que Dios se manifieste. Pero por el contrario, en un lugar donde hay adoración, dice la Biblia, tú habitas en las alabanzas. Donde hay ofrenda, donde hay humillación delante de Dios, ¿qué pasa con ese ambiente? Es que diferente. Dios sé que se manifiesta. Y lo que dice Proverbios capítulo 18 y 20, 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Debemos alejarnos de la murmuración porque genera un ambiente inconveniente para la comunión con Dios. Pero también número 3, debemos alejarnos de la murmuración porque ella trae parálisis. Debemos alejarnos de la murmuración porque ella trae parálisis. Es muy probable que muchas de las cosas, de las bendiciones, de los dones, de las puertas abiertas que Dios tiene preparadas para su pueblo, para nosotros, para cada uno de nosotros a nivel individual, para la iglesia local, incluso para la misión o para el país, puedan retrasarse o puedan paralizarse por un ambiente de murmuración. La murmuración es muy grave. Miren lo que dice Números capítulo 32, versículo 7. Números capítulo 32, versículo 7 al 13 dice: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen la tierra de Jehová, que Jehová les había dado. Versículo 10 dice: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Tremendo esto. Dios les había entregado la tierra, les había prometido la tierra, se las daba. Pero aún, a pesar de la palabra de Dios, habían unos espías que decían: sí, la tierra es hermosa, sí, la tierra fluye, en la tierra fluye leche y miel, pero hay gigantes, no podremos con ellos. Tremendo eso. Y ese ambiente de queja, de murmuración, de desánimo, generó algo tremendo. Número 1, que los mayores de 20 años no entraran a la tierra. Pero también produjo que surgiera un pueblo que estuvo errante por el desierto. Estuvieron errantes por el desierto. ¿Qué significa la palabra errante? Errante es alguien que camina sin punto fijo, sin rumbo fijo. Es el que sale a la Boyacá y todo bus le sirve. No tiene punto fijo. Y esto me recuerda, yo honro la vida de mi mamá, porque mi mamá, mientras yo viví con ella, todos los días me hacía devocional. Eso era una regla. Y cuando yo era niño, tenía como 5 años, 6:45 de la mañana. Yo entraba a las 7. A las 6:45 de la mañana, vivíamos cerca del colegio y también es un lugar muy cerca de acá. Escuchábamos Nuevo Continente, la alternativa a esta gente hispanoamericana.
¿cierto? Y entonces a las 6:45 daban cruzada con Luis Palau, ¿cierto? Un desafío diferente para la vida moderna. Cruzada con Luis Palau. Y entonces cuando sonaba cruzada con Luis Palau, iba yo tarde para el colegio. Pero pues tocaba hacer el devocional. Mi mamá, no señor, no nos vamos sin hacer el devocional. Yo no, pues me van a regañar en el colegio. Bueno, en fin. Y entonces todos los días mi mamá nos hacía devocional. A mi hermana, porque Daniela no había nacido, a mi hermana y a mí. Y entonces recuerdo esos devocionales acerca del pueblo de Israel en el desierto. Y la mente de un niño de 5 años pensando que 3 millones de personas caminaban en el desierto. Y entonces yo le decía a mi mamá, ¿y duraron cuántos años? 40. ¿Y cómo hacían para los zapatos? Y entonces mi mamá decía, la gloria de Dios los hacía crecer. Y yo, ¿y cómo hacían para la ropa? La gloria de Dios la cuidaba. Y yo pregunté de todo, ¿no? Y entonces le decía a mi mamá, 40 años, pero ¿cuánto queda Egipto de la tierra prometida? Inquieto. O sea, la mente de un niño. Y entonces mi mamá, yo no sé de dónde sacó esta teología, o sea, como 100 kilómetros. Yo, ¿cómo así que 100 kilómetros? ¿Y cuántos son 100 kilómetros? Mi mamá, ¿cómo es de Girardot? Como de aquí a Girardot. Yo, como de aquí a Girardot. O sea, pero pues yo, bueno, sí, de aquí a Girardot caminando, pues eran 5 días. Está bien, eran 3 millones de personas, póngale un mes. Pero 40 años. Y créame que hasta adulto, yo decía, pero ¿cómo esta gente fue a durar 40 años? Pues la respuesta fue esto: producto de la murmuración, ese pueblo duró errante 40 años y tuvo que morir en el desierto. Creo que estamos entendiendo la gravedad de la murmuración en nuestras vidas. Mire, yo soy honesto. Creo que hemos perdido muchas bendiciones de Dios por causa de la murmuración. Y mire, ¿sabe qué? La murmuración es muy sutil, mire. Muy sutil. 2 ejemplos sencillos. Dios me dio esta palabra un día antes de que fuéramos a hacer el shower o el baby shower de mi hija, que ya está próxima a cumplir 2 años. Y entonces ese día invitamos a unas personas a ese shower y ese día pasó de todo. Contratamos una persona que decorara el lugar. Como a las 10 de la mañana dijo que se había enfermado y que no iba. Entonces nos tocó a nosotros decorar el lugar. Llegaron las personas, empezaron a repartir los regalos y yo abro los regalos. Para mí eso siempre ha sido muy incómodo. A veces no me gusta que me regalen cosas. Dios ha tratado con eso porque da cuenta que eso es en esencia orgullo. Yo estaba muy incómodo, no quería. Me sentía mal y abría regalos y regalos. Y entonces en mi incomodidad, pues la forma de retribuir era, bueno, ahora viene la comida. Pues después de darle las gracias, no, gracias, Dios los bendiga, y ahora vamos a comer. Y entonces estaba Eliana está también ayudándonos hoy. Yo la veía ya en la comida y yo la veía que se movía, y yo decía, la comida, y no venía. Y ya viene la comida, y no venía. Ya viene la comida, y no venía. Entonces me voy hasta allá, ¿qué pasó con la comida? Todas nerviosas allá. Resulta que era pollo, iban a hacer un panecut con pechuga y eso. Y el pollo como que es muy delicado. Y si le meten muchas manos, se daña. Pues se agrió el pollo. Y yo, todo no puede ser. Y yo ya les había dicho que comía. Pues lo único que hice fue, para esta David Cortés, me fui con él, me subí al carro y me fui a comprar unas pizzas aquí cerca. Y compré las pizzas. Y el pizzero me dice, las pizzas se demoran 45 minutos. Y la gente va esperando. Esperamos 45 minutos. Cuando comí las pizzas y me subí al carro, pues no me había dado cuenta que había dejado las luces prendidas del carro. Entonces le fui a dar start al carro y el carro no prendía.
Y entonces cuando el carro no prendía, yo iba a empezar, pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí me acordé, me dijo el Espíritu Santo, acuérdese que mañana predica sobre la murmuración. Y bueno, después esperamos 10 minutos un taxi, un mecánico me ayudó. Cuando llegaron las pizzas ya todo el mundo se había ido. Pero lo que le quiero decir es que es muy difícil. Ayer me pasó también. Llegué, me saludé con alguien y el saludo fue, oiga, usted sí está gordo, man. Y yo le iba a decir, oiga, en 5 años que no hemos visto, es lo que me tiene para decir. Pero dije, acuérdese que mañana van a predicar de la murmuración. Hermano y hermana, alejémonos de la murmuración. Mire, voy a finalizar con estos versículos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Dice la Biblia, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Santiago capítulo 4 versículo 11 al 12. Santiago capítulo 4 versículo 11 al 12. Dice la Biblia, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Proverbios capítulo 16, versículo 28 en adelante. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Proverbios capítulo 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Amén y amén. ¿Por qué nos ponemos en pie y oramos al Señor? El Espíritu Santo hoy nos está convenciendo de pecado. Porque como de esos ejemplos sencillos, la murmuración puede iniciar muy sutil. No necesariamente tiene que ser esa maledicencia terrible, esa gritería, esa altanería, esa pequeña crítica que sutilmente va haciendo nido en el corazón, semilla, y va creciendo, y va creciendo, y va destruyendo vidas, va destruyendo hogares, va destruyendo familias, ha destruido iglesias. Padre, en esta mañana, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, nos presentamos delante de ti, Señor Jesús. Yo me presento delante de ti, Padre, primero pidiendo perdón, Señor Jesús, porque de mi lengua, de mi boca, Señor, ha venido murmuración, Señor. Y esto demuestra desagradecimiento, Señor. Hoy vengo, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, pidiendo misericordia de ti, oh Dios del cielo. Padre, perdóname, Señor, cuando en mi boca ha salido prejuicio, ha salido queja, ha salido crítica, ha salido censura, ha salido chisme, ha salido descrédito, ha salido murmuración, Señor, ha salido rumores, maledicencias, calumnias, Señor. Cuando refunfuño, Señor, Padre, perdóname, Señor Jesús. Padre, queremos presentarnos delante de ti, Señor, como siervos fieles, aprobados, Señor,
pidiendo que tú tengas misericordia de nosotros. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona a nosotros el desagradecimiento. Perdónanos, Padre, porque hemos tenido una memoria corta. Se nos ha olvidado de dónde nos has sacado, oh Dios del cielo. Se nos ha olvidado lo que tú has hecho por nosotros. Se nos ha olvidado que nos has librado de la muerte. Se nos ha olvidado que somos sin ti, oh Dios. Padre, no somos nada sin ti, Señor. Padre, ha sido la gracia, la misericordia, oh Dios. Perdona a nosotros, Señor, labios de queja, Señor Padre. Perdona a nosotros, Señor Padre, labios de blasfemia, Señor Padre, de murmuración, Señor Padre, que se levanta sutilmente en el corazón, Señor Jesús, que se levanta, Señor Padre, Señor, y destruye, que corroe, Señor, y que ha impedido, Señor, que la manifestación mayor de la gloria de Dios venga a nosotros, Padre. Hoy, Señor, nos arrepentimos de todo corazón delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Padre. Dice tu palabra que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza la misericordia. Y lamentablemente, Señor, la murmuración es un pecado, Padre, que es muy común, Señor Padre, en la iglesia, en los cristianos, en el creyente, Padre. Hoy como iglesia panamericana, Señor, te pedimos perdón, oh Dios del cielo. Te pedimos misericordia, Señor Padre, que hablemos todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que de buen testimonio, Padre, Señor, la manifestación de los frutos del Espíritu Santo a través de lo que hablamos, Señor Jesucristo. Que como enseñaba el pastor Arboleda, que la luz de Cristo alumbre a través de lo que hablamos, de lo que expresamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y a ti te alabamos. Si usted quiere que oremos, ¿por qué no pasa adelante? Sin temor. Todos los que estamos aquí necesitamos pasar al altar y decirle: Señor, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Tal vez estás pasando por esa prueba, por esa dificultad, por esa prueba de salud, por esa dificultad en la economía. Tal vez estás pasando por ese problema con ese hermano tremendo, que tú dices: Señor, ¿por qué me lo mandaste a mí, habiendo tantas iglesias en este país, en esta ciudad, Señor? Me lo enviaste a mí. Tal vez estás sufriendo con tu líder, con tu pastor, con tu presbítero. El altar está abierto y dile: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Oh, ayúdame, Señor. No nos condenes a ser un pueblo errante, Señor Jesús. Era tal la murmuración en este pueblo, Padre, que subió a los cielos, Señor, Padre. Y a causa de su murmuración, una generación murió en el desierto. A causa de su murmuración, los mayores de 20 no entraron. A causa de su murmuración, los condenaste a ser un pueblo errante, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, oh Jesús. Ten misericordia de nosotros, oh Jesús. Y ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos, oh Dios. Dice en el libro de Santiago, Señor, que la lengua, a pesar de ser pequeña, Señor, ¿quién la controla? Que la naturaleza humana ha controlado bestias gigantes, pero no controla su lengua, porque es por la obra del Espíritu Santo, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. No tengas en cuenta nuestro pecado. Tu palabra dice: anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra y clavándola en la cruz, Señor. Padre, que tú cambies nuestro lamento en baile, nuestro lamento en gozo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, tiempo de calidad, Señor, de restauración, Señor, de restitución, Señor, y tu gloria, Señor, sobre este pueblo, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Adore a Dios en donde está. Santo Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso
milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Cambia ese lamento en adoración delante del trono de Dios. Cambia esa queja en adoración delante del trono de Dios. Oh, te adoramos como iglesia, te adoramos, Señor. Oh, sororo.